finalizar tenemos como introducción que la relación entre la física y la viscosidad y las palancas en el cuerpo humano con la medicina constituyen un campo de estudio fundamental en la biomecánica y en la biofísica. La viscosidad, una medida de resistencia de un fluido a fluir, es crucial en la comprensión del comportamiento de los fluidos biológicos como lo son la sangre y el líquido sinovial. La viscosidad sanguínea, por ejemplo, afecta significativamente la hemodinámica y puede influir en patologías cardiovasculares. Por otro lado, el concepto de palancas pues, es vital para analizar los movimientos y fuerzas en los sistemas cardiovasculares. Las palancas biológicas compuestas por hueso y músculos se rigen por principios mecánicos que estos determinan la eficacia y la energía pues, que requieren para realizar estos movimientos. En medicina, estos principios permiten diseñar intervenciones quirúrgicas para desarrollar prótesis y mejorar técnicas de rehabilitación. Entonces, la integración de estos dos conceptos físicos en la práctica médica no solo optimiza pues el diagnóstico y el tratamiento de diversas afecciones, sino que también fomenta la innovación y tecnología de médicas y terapeutas. Bueno, en el proyecto tenemos como objetivos analizar cómo las variaciones en la viscosidad afectan la hemodinámica y la función articular. También estudiar la relación entre la viscosidad de la sangre y las patologías cardiovasculares comunes, como la hipertensión y la aterosclerosis. También tenemos que estudiar la biomecánica de las palancas en movimiento específicos y su eficacia. Y por último, evaluar las alteraciones anatómicas como deformidades óseas o musculares que afecten la función de estas palancas. Bueno, entonces, al nosotros hablar de viscosidad y de palancas, pues vamos a empezar primero por viscosidad. Cuando la viscosidad, digamos que es un factor muy importante en el cuerpo humano y a nivel médico. ¿Por qué? Porque viene a ser la medida de resistencia a la deformación de los fluidos. Antes de todo, tenemos que tener en cuenta que tanto los gases como los líquidos se consideran que tienen cierto grado de viscosidad, pero ahora vamos a referirnos a los líquidos. Y en el caso de los líquidos vienen a ser el tema de los fluidos. ¿Por qué? Porque los líquidos tienden a ser más viscosos debido a las fuerzas intermoleculares que actúan sobre ellos. Son fuerzas que actúan sobre las moléculas que se encuentran dentro de los líquidos y que hacen que éstas tiendan a ser más viscosas, más viscosos. Digamos que la viscosidad depende mucho de la temperatura y de la presión. Por ejemplo, ¿dónde podemos observar nosotros viscosidad en un ejemplo casero? Cuando nosotros vamos a agregar miel a nuestro pan y, digamos, sacamos de algún sitio la miel con una cuchara y vamos a ponerlo sobre nuestro pan, la miel se queda pegada a la cuchara y tiene dificultad para caer sobre el pan. ¿Qué sucede con el tema de la temperatura? Si nosotros calentamos la miel va a fluir más rápidamente sobre nuestro pan, como para poner un ejemplo casero. Asimismo ocurre con nuestros sistemas internos, con nuestro organismo. A mayor temperatura la viscosidad va a disminuir. ¿Qué podemos decir también? Que la viscosidad está medida por pascales por segundo, que viene a ser lo mismo que decir nosotros los kilogramos sobre metro sobre segundo. Resulta que, bueno, aquí nosotros tenemos la fórmula. Este sería en el sistema internacional, relación a los pascales por segundo, relación a los pascales por segundo, y aquí estaría en el sistema CGS. Por la cámara no se alcanza a ver muy bien, pero pues básicamente es eso. Digamos, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que ustedes se preguntarán por qué tengo aquí dos fórmulas. Resulta que en este caso nos está relacionando la densidad con la anterior fórmula. ¿Por qué? Porque resulta que nos encontramos con viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. La viscosidad dinámica tiene que ver que la primera fórmula que les mostré. Y la cinemática es la que nos relaciona la densidad
con los pascales y los segundos, pero que relaciona la densidad. La dinámica no. La dinámica tiene que ver o evalúa mucho la resistencia interna entre las moléculas y la densidad del fluido viene a ser evaluada por la cinemática, cómo la densidad actúa sobre la viscosidad y que tiene que ver mucho también con el rango de gravedad. Desde la parte médica, o bueno, desde la parte médica no, hablemos de la parte biológica, de la biología. La viscosidad se ve mucho en el tema de las biomoléculas. Cuando hablamos de biomoléculas nos referimos a carbohidratos, lípidos, proteínas, bueno, ácidos nucleicos, que ahí entraría la parte de la sangre y ADN, porque en el ADN también la temperatura influye mucho, pero no nos vamos a entrar a esa parte. Toquemos, por ejemplo, los lípidos. Cuando hablamos de lípidos nos referimos a grasas. Nos encontramos con grasas saturadas y grasas insaturadas. Las grasas saturadas son aquellas que les cuesta más moverse, tener movimiento, porque sus moléculas están más pegaditas, son más juntas. Las grasas saturadas son aquellas que carecen de hidrógenos juntos. Y las grasas insaturadas son insaturadas a través de hidrógenos. Ellas tienen hidrógenos y por eso es que son más líquidas. Eh, un ejemplo de ello es, por ejemplo, nuestra mantequilla, la margarina que usamos para cocinar. Esa es una mantequilla que es dura, digamos así, que viene a ser saturada, pero no es natural. Es saturada artificialmente. En las refinerías lo que hacen es sacarle los hidrógenos para saturarlas y que contenga esa forma, pues, de mantequilla, ¿no? Pero a la hora de que la calentamos, ella pasa a su estado líquido, porque es su estado natural. Y pues ahí es donde nos serviría. Y un ejemplo de grasas insaturadas, pues viene a ser los aceites, aceite de oliva, los aceites líquidos que usamos para nuestras preparaciones, para fritar algo. Digamos que cuando hablamos de viscosidad, pero ahí influye mucho la temperatura, que era lo que les estaba tratando de comentar. Cuando hablamos de viscosidad en la sangre, es algo muy importante. ¿Por qué? Primero, tener en cuenta que la sangre viene a ser 4 veces más viscosa que el agua. O sea, es un rango mucho mayor. Eh, y al hablar de sangre tenemos que tener en cuenta dos tipos de flujo, flujo laminar y flujo turbulento. El flujo laminar es un flujo ordenado, es un desplazamiento lineal. ¿Dónde podemos observar nosotros flujo laminar? El flujo laminar lo podemos observar en los vasos sanguíneos, un flujo ordenado. Y el flujo turbulento es un flujo en desorden que vamos a observarlo, por ejemplo, en las cámaras del corazón, en las arterias pulmonares o el inicio de la arteria aorta. ¿Qué sucede cuando hay un exceso de viscosidad en la sangre? A eso lo vamos a llamar hipercoabilidad. La hipercoabilidad, ¿por qué va a ocurrir o por qué va a suceder? Porque la sangre es más espesa, es muy espesa. Esto va a traer dificultad en el movimiento de la sangre, por ende, que el oxígeno no pueda desplazarse de manera adecuada, que los nutrientes no puedan llegar a donde deben llegar, las hormonas, o sea, muchas cosas que son importantes para el funcionamiento de nuestras células y por ende de nuestro organismo. Eh, la policitemia vera viene a ser una enfermedad a causa del exceso de densidad y de espesor en la sangre. Los glóbulos rojos y los glóbulos blancos son fabricados, o salen más bien, de nuestra médula ósea. Cuando la médula ósea expulsa, digamos así, mucha cantidad de glóbulos blancos y de glóbulos rojos, esto va a traer un espesor mayor en la sangre, que va a traer los problemas anteriormente dichos que se van a desencadenar. Otra causa por la cual se dé hipercoabilidad en la sangre es a causa de la deficiencia en proteínas S y las proteínas C. Las proteínas S y C son las más renombradas o llamadas cuando tenemos que hablar eh, de anticoagulantes proteicos. Y también que tiene que ver mucho, en este caso, con una activación excesiva de plaquetas. Las plaquetas ayudan, entre muchas de sus funciones, ayudan también a coagular. Por ejemplo, cuando nos cortamos, hay activación plaquetaria para que eso coagule. Cuando hay una activación plaquetaria,
en mayor cantidad, va a haber mayor coagulación. No hay algo de equilibrio. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Poiseuille nos da una fórmula muy importante, la ley de Poiseuille, que nos permite hallar, gracias a eso, los, digamos, coeficientes de viscosidad. Por la cámara lo observamos al revés, pero bueno, aquí en este caso Q tiene que ver con el flujo, R el radio de, bueno, el radio a la 4 de la capacidad que estemos teniendo en cuenta. El triángulo y P vienen a ser el gradiente de presión, o la diferencia de presión. La viscosidad está referenciada por esta variable y L viene a ser la longitud del vaso. Pues aquí nosotros tenemos la ecuación de la ley de Poiseuille. Bueno, eso por el lado de viscosidad. Ahora, si nos referimos al tema de palancas, debemos tener en cuenta algo. Las palancas son de vital importancia en el cuerpo humano. ¿Por qué? Todos nuestros desplazamientos, nuestras acciones, están vinculadas con el uso de palancas. A sistema óseo, el sistema muscular, bueno, todos nuestros sistemas tienen que ver con palancas, nuestros sistemas así físicos que usemos para realizar alguna acción. Las palancas deben tener tres componentes importantes, que vienen a ser un segmento rígido, en nuestro caso que vendrían a ser los huesos, la fuerza que se aplique o el peso, y un punto de apoyo. Esos tres siempre los vamos a tener en las palancas. Existen tres tipos de acción de las palancas. El primero es cuando el punto de apoyo está entre la fuerza y la resistencia. Un ejemplo de ello viene a ser los músculos que se encuentran en nuestra nuca que sostienen la cabeza cuando nosotros hacemos este movimiento. Ese viene a ser el punto de apoyo entre la fuerza y la resistencia. Y un ejemplo cotidiano puede ser unos niños que se están balanceando en un sube y baja. El punto de apoyo está en el centro, fuerza, resistencia, es algo como proporcional, entre comillas, ¿no? Y cuando hablamos también de estos elementos, el segundo vendría a ser resistencia, la resistencia que se encuentra entre el punto de apoyo y la fuerza. Por ejemplo, visto desde nuestro cuerpo, los gemelos cuando nosotros estamos caminando, cuando nosotros estamos andando, para que lo relacionemos. Y como tercero, la fuerza entre el punto de apoyo y la resistencia. Un ejemplo de esto puede ser nuestros tríceps al empujar nosotros algo. Se van a encontrar la fuerza entre el punto de apoyo y la resistencia a la hora de hacer la acción, de empujar algo. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de palancas. El tema de las palancas es muy importante también en el tema de la medicina del deporte. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la capacidad que tenga el cuerpo de resistir fuerza o la fuerza que éste pueda aplicar. No es lo mismo alzar una pesa en esta posición que alzarla en esta posición. Para ese caso se relacionan muchas variables. Un ejemplo de esas variables la podemos observar en la siguiente ecuación. Esta ecuación de palancas nos relaciona a P como, pues viene a ser la potencia ejercida, B sub P viene a ser el brazo de la palanca, R viene a ser la resistencia, B sub R viene a ser el brazo de resistencia, y V sub M viene a ser la ventaja mecánica. Ahí tenemos la fórmula de la palanca. Y bueno, eso es todo lo que tiene que ver con el marco teórico de la viscosidad y las palancas, importantísimos y fundamentales en nuestro funcionamiento humano. Bueno, entonces para terminar tenemos conclusiones que estas responden a cada objetivo que fue planteado en el proyecto. Como primera tenemos que la viscosidad de los fluidos biológicos, particularmente la sangre y el líquido sinovial, juegan un papel crucial en la hemodinámica y la función articular. Estas variaciones en la viscosidad sanguínea pueden alterar la resistencia al flujo en los vasos sanguíneos, afectando la perfusión tisular y la carga cardíaca. Incrementos en la viscosidad pueden provocar un aumento en la presión arterial y contribuye al desarrollo de patologías cardiovasculares y asimismo la viscosidad del líquido sinovial es esencial para la lubricación articular y la reducción del desgaste mecánico. Estas alteraciones en la viscosidad sinovial, como las observaciones de enfermedades inflamatorias articulares,
pueden disminuir la eficiencia de articulación e incrementar la fricción y acelerar el deterioro del cartílago articular. Como segunda conclusión tenemos que la viscosidad sanguínea pues está directamente relacionada con la aparición y progresión de patologías cardiovasculares como la hipertensión y la arteriosclerosis. En elevaciones altas de viscosidad sanguínea aumenta la resistencia periférica, lo que obliga al corazón a trabajar más arduamente para mantener un flujo sanguíneo adecuado, conduciendo a la hipertensión. Además, una mayor viscosidad facilita la adhesión de las células sanguíneas al endotelio vascular, promoviendo la formación de placas arterioscleróticas en la rigidez de arterias y presencia de arteriomas, incrementando la resistencia vascular. La hipertensión aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares adversos como infartos, miocardios y accidentes cardiovasculares. Y respondiendo ya con respecto a las palancas en el cuerpo, el análisis biomecánico de las palancas en el cuerpo humano revela cómo diferentes tipos de palancas, ya sea primera, segunda y tercera clase, optimizan los movimientos y la eficacia mecánica. Las palancas de primera clase, como el cuello durante la flexión y extensión, permiten equilibrar cargas y facilitar movimientos finos. Las palancas de segunda clase, menos comunes, proporcionan ventajas mecánicas significativas como la elevación del talón durante la marcha. Las palancas de tercera clase, predominantes en el cuerpo, como en codo durante la flexión de brazo, favorecen la velocidad y la amplitud de los movimientos, aunque requieren mayor esfuerzo muscular. La eficacia de estos movimientos dependen de la correcta alineación y la funcionalidad de segmentos corporales involucrados. Y por último, tenemos que las deformidades óseas o musculares pueden alterar significativamente la funcionalidad de las palancas biológicas. En cambios de longitud de los brazos de palanca, ya sea debido a variaciones anatómicas naturales o por patologías, pueden afectar la distribución de fuerzas y eficacia del movimiento. Por ejemplo, deformidades como la displasia del desarrollo de la cadera de modificar la biomecánica del cuerpo. Esto incrementando el esfuerzo muscular necesario y reduciendo la deficiencia energética.